Bien, miren, a partir de esta clase de hoy, quiero que sepan lo siguiente. Mire, yo le dije a ustedes y vuelvo y se lo repito y se lo he repetido muchísimas veces. Fruto de eso hoy hay muchos estudiantes que han dejado la materia y otros que tienen que dejarla. Eso es así. ¿Por qué? Mire, si usted no sigue el ritmo que el profesor le dice en cualquier materia, cualquier profesor, usted no va a entender. Y usted va a tener que retirarse o quemarse. Y yo desde un momento le he dicho que el objetivo no es que usted se queme, el objetivo es que usted pase. Y todavía de lo que quedan hasta el próximo domingo, creo que es el retiro de materia, todavía usted tiene tiempo de retirarse legalmente. Si no se retira legalmente, pues el día del examen final usted no lo coge y yo le publico ausente. Pero si usted cogió el examen final, le publico lo que usted saque. Escuche bien, que hay gente que no escuchan. Fíjese, yo le dije a ustedes que habían 4 pasos para usted pasar la materia. Copiar la clase. Ya yo envié la clase de hoy. ¿Cuál es su deber? Tenerla copiada. Haberla estudiado antes de la clase. Estar aquí en la clase hoy y ver el video cuando se lo envíe. Esos son los pasos. Si usted hiciera eso, fuera un éxito. Porque usted fuera entendiendo todo lo que se va dando. Y yo le dije que la materia es una continuidad, es una continuación de temas. Hoy iniciamos la segunda parte de la materia. Pero ¿qué sucede con esta segunda parte? Que si usted no se sabe la primera, no va a entender lo de esta segunda. Entonces tiene que aprender a separar y ver en qué estamos. ¿Qué fue lo que se hizo en la primera parte que vimos de esta materia? En esa primera parte tratamos de que usted supiera lo que es un dato, cómo se generan, cómo se buscan los datos, cómo se presentan esos datos para convertirlos en información. Entonces teníamos que clasificarlos porque no se presentan de la misma manera. Y ahí vimos que los datos eran cualitativos y que eran cuantitativos. Y que estos podían ser los cuantitativos discretos o continuos y los cualitativos nominales o jerarquizados. Y vimos que cómo se presentan esos datos. Y se presentan en cuadros que tienen sus partes y en gráficos que no son inventados, donde cada gráfico depende de un cuadro y ese cuadro tiene una parte que se llama columna matriz y tomando en cuenta cuál es la serie de datos que hay en esa columna matriz es que se presentan los gráficos, se hacen los gráficos. Por eso, en el examen, lo que le sale es eso a usted. En la parte teórica, parte de los cuadros, parte del gráfico, parte del lenguaje estadístico que vimos, el cuestionario, de todo, había un chin. Y había un ejercicio ahí que valía 5 puntos, igual que uno que usted tiene en la mascota. Decir si la variable es cualitativa o cuantitativa, pero decir también cuál cuantitativa, si era discreta o si era continua. Hicimos un ejercicio y lo discutimos aquí. Pues así mismo le salió ahí en el examen. Ahí no había nada raro en ese examen. Luego viene la presentación de los datos. La presentación de los datos cualitativos, eso no tiene ciencia. Pero vimos entonces que la presentación de los datos cuantitativos se complica. Y ahí se nos presentaron 3 tablas. La tabla de datos simples, la tabla de datos ponderados y el resumen de todas, que es la tabla de datos agrupados.
En cada tabla de esto fueron saliendo conceptos y sumándose a la otra tabla. Y en la última tabla, los datos agrupados, ya ahí estaban todos los conceptos que habíamos visto en el transcurso de la materia. Y no fue secreto para nadie porque le dije, le voy a poner un ejercicio así. Y a usted yo le di 6 ejercicios. No me venga usted a decir a mí, yo no hice el ejercicio del examen y yo me quedé porque no supe hacerlo. Si usted no lo supo hacer fue porque no vio los videos, porque no estudió, porque no hizo los ejercicios. ¿Se ve? Entonces, si usted hizo esos ejercicios, e inclusive le pongo 3 ejercicios y se lo hago y se lo pongo ahí, lo ve, mírelo, corríjase. Pero si usted no lo hizo, no se corrija. Trate de hacerlo, no copie. Y después vengo y le pongo otra práctica con 2 ejercicios más para que usted se hiciera experto en hacer ese cuadro. Mire, yo le dije a ustedes, si usted no hace sus ejercicios, yo le puedo dar 5 horas para que usted haga el examen y no lo va a hacer. Y así fue. Hay gente que duraron muchísimo tiempo y no lo hicieron. Porque no practicaron. Hubo otro, ya yo estuve viendo algunos exámenes de otra sección y dos de aquí vi. Pero no lo corregí, voy a corregir el fin de semana, voy a empezar a corregir los exámenes. Y en el transcurso de la otra semana voy a corregir la práctica 3, después la práctica 2 y después la práctica 1. Así que la voy a corregir ahora, para atrás. ¿Por qué la corrijo así? Porque todo aquel que no cogió el primer parcial, yo no le voy a corregir práctica. Todo aquel que no cogió el primer parcial tiene que retirar la materia. Ahora, es mi consejo. Si usted quiere darla, pues no hay problema. Pero yo dudo que una persona que pierda 25 puntos, pasándose con 70 y pierda 25, de 75 saque 70 para pasar esta materia. Entonces, a mi mejor consejo es, si usted no cogió el primer parcial, retírela para que no se queme. Yo desde el principio le estoy diciendo que el objetivo no es que usted se queme, el objetivo es que usted pase. Ahora, si usted se quiere quemar, eso no hay ningún problema, quémese. Simplemente usted me dice, sí, profesor, corríjame la práctica que yo voy a seguir, yo la corrijo. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo le estoy dando el chance de que usted no se quede. Usted no se lo quiere coger, usted es adulto, usted es el que sabe. Yo no sé si usted lo entiende, porque hay gente que no entiende. O sea, yo estoy a su disposición, yo le aconsejo a usted para que usted pase la materia o la retire y se esté tranquilo con su índice y todo. Pero en ningún momento me eche responsabilidad a mí diciendo, profesor, esta es mi última materia, profesor, ayúdenme. Yo no le voy a ayudar, yo le estoy ayudando ahora con mi esfuerzo, explicándole la clase, diciéndole a usted lo que va a salir, mandándole un video, mandándole la clase a tiempo. Esa es mi ayuda. Y ayúdese usted. Esa es mi ayuda. Entonces, ahora es así, yo voy a corregir los parciales y de esos, los que tienen práctica, le voy a corregir su práctica. Y vuelvo y repito, si usted no cogió el parcial y quiere que le corrija la práctica, cuando usted vea que la corrija, entonces usted, profesor, falto yo, no hay ningún problema, yo se la corrijo, usted la va a tener ahí. Pero sepa que si usted perdió los 25 puntos del parcial,
prácticamente, si usted sigue la materia buscando quemarse. En esta segunda parte, escuche bien y escríbalo, o cuando usted ve el video, tómenlo en cuenta, anótelo. Usted necesita saber lo siguiente. Usted necesita saber quién es N minúscula, que me la pusieron mayúscula mucho en el examen. N mayúscula igual a 32. ¿Cuántas veces le he dicho a usted que esa N es minúscula? Que mayúscula es cuando se refiere a una población. ¿Se ve? Entonces, Nayeli, ¿por qué usted está 2 veces? Okay. Entré y volví a salir, profe, porque me sacó, fue. Pero está 2 veces, es decir, que no le ha sacado. Si la saca, está adentro. Usted entró con 2 dispositivos. No, con mi teléfono. Pero qué raro está eso. Bueno, entonces, mire, escuche. N minúscula, total de datos. Fíjese bien a qué se llama límites inferiores. Fíjese bien lo que se llama frecuencia absoluta o frecuencia absoluta simple, que es lo mismo. Frecuencia absoluta acumulada. El punto medio, que solamente lo hemos calculado, pero ahora llegó el momento de usarlo. En esta segunda parte vamos a utilizarlo. El punto medio. El intervalo, el que hay que tener para la clase, el tamaño de las clases, eso es lo que se llama intervalo. Y diferenciar las 3 tablas. Saber cuando la tabla es una tabla de datos simple, usted la vea y ese es simple. Ponderado, ese ponderada. Y agrupada, ese agrupada. Usted la sepa diferenciar. Que la simple es cuando los datos están sueltos XY y los datos están sueltos, ordenados de menor a mayor, 1 a 1, eso es simple. Ponderado, los datos están 1 a 1, pero agrupado. ¿Cuántas veces se repitió cada uno de forma individual? Y agrupado cuando están en la distribución de frecuencias, que fue la última tabla. Usted tiene que diferenciar eso y saber eso. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora nosotros vamos a seguir trabajando con los datos cuantitativos, con esas 3 tablas. Y vamos a seguir ahora interpretando esas 3 tablas. Y esas tablas se interpretan de la misma manera con medidas. Y esas medidas se interpretan igual en las 3 tablas, pero el cálculo es totalmente diferente en las 3, porque la estructura de la tabla es diferente. Entonces, vamos a ver 3 grupos de medidas que son, y no tenemos mucho tiempo para verla, por eso vamos a hoy vamos a ver un grupo, para usted a ver cómo es que lo vamos a ver, que son las medidas de tendencia central, que es la que vamos a ver hoy, pero esas medidas de tendencia central, que son 5 y solamente vamos a ver 3, esas medidas de tendencia central son en datos simples, lo vamos a ver en datos simples, en datos agrupados y en datos ponderados. O sea, las mismas medidas en las 3 tablas. O sea, si vamos a ver 3 de las 5, es como si viéramos 9. 9. Lo que pasa es que 9 diferentes son más fáciles de entender
que 9 que sean las mismas, 3, 3 y 3, porque se confunden. Media aritmética en datos simples, media aritmética en datos ponderados, media aritmética en datos agrupados, mediana en datos simples, mediana en datos ponderados, mediana en datos... La misma medida en las 3 tablas. Y lo lindo es que en el examen final salen todas. O sea, la clase de hoy va a salir en el examen final. La clase del próximo lunes va a salir en el examen final. La clase del otro lunes va a salir en el examen. Todo va a salir en el examen final. Todo. Entonces, mi consejo es que esta clase de hoy, que son las medidas de tendencia central en datos simples en la primera tabla, usted la estudie y se la aprenda esta semana. Y que el próximo lunes usted haya copiado en dato agrupado, que le vamos a ver las mismas medidas, y venga con este lunes que usted se la sabe para que no se le confundan con las mismas 3 medidas, pero en la otra tabla. Después de ver las medidas de tendencia central en las 3 tablas, entonces vamos a ver las medidas de localización en dato simple, en dato agrupado y en dato ponderado. Y después vamos a ver las medidas de variabilidad o de variación en dato simple, en dato agrupado y en dato ponderado. Eso quiere decir que usted no puede dejar juntar de que yo no estudié esta semana, voy a estudiar la próxima. Y cuando tenga entonces ya en dato simple, en dato agrupado, usted no va a saber diferenciarla. Saber es recordar a tiempo. Y si usted no diferencia una de la otra en tiempo para estudiarla, no se la va a aprender. Le va a dar brega. Entonces, hoy vamos a ver las medidas de tendencia central en la primera tabla, en datos simples. Como yo le envié todo ya a ustedes, que simplemente está hasta ahí para que usted vaya llenando, esa es la idea, esa es la idea. Ya yo no voy a estar preguntando en esta segunda parte, dígame esto, dígamelo. No, yo voy a explicarle la clase y a enviarle el video. Eso es lo que yo voy a hacer ahora. Nada de entrar en detalle ni nada de eso. Así es que vamos a iniciar con las medidas de tendencia central en datos simples, en la tabla de datos simples. ¿Por qué estas medidas se llaman medidas de tendencia central? Estas medidas se llaman medidas de tendencia central porque tienden a tomar el centro del conjunto de datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted tiene una tabla con 20 datos, esos datos usted sabe que van ordenados en forma ascendente, de menor a mayor. Entonces, estas medidas, como son 20, tienden a situarse en el medio, hacia el dato 10, en el medio de los datos, hacia el dato 10. Si son 30, hacia el dato 15. Si son 50, hacia el dato 25. Y se llaman de posición o tendencia central porque
Si toman la posición del centro, perfecto. Pero si no toman la posición del centro, tienden a tomarlo. O sea, pueden estar un poquito más del centro o pueden estar un poquito menos del centro, pero tienden a tomar el centro de la tabla del conjunto de datos. Eso es lo que hacen estas medidas. Entonces, estas medidas son 5. La media aritmética simboliza X barra, la mediana ME, la moda MO, la media geométrica X barra G y la media armónica X barra H. De esas 5, nosotros estamos en Navidad, en especial, vamos a ver 3 nada más. Un especial ahí de 3. 3. Entonces, ahí es donde le decía que tenemos 3 tablas con estructura diferente y por lo tanto la vamos a estudiar en esas tablas. Y al ver, entonces usted va a ver que son diferentes la forma de calcularse, pero la interpretación de estas medidas se hace igual sin importar la tabla. Vamos a ver cómo se calculan estas medidas en la primera tabla, que es la tabla de datos simples. Y la primera medida que vamos a ver es la media aritmética, X barra. Cuando usted vea X con una barra arriba, eso es media aritmética. Y la media aritmética responde en su cálculo a su definición y dice, la media aritmética de una variable se define como la suma de todos los valores de la variable dividida entre el total de datos. Y ahí está. X barra es igual a la suma de X entre N. No se la aprenda así. X barra, ¿qué quiere decir? Media aritmética. Esa letra se llama, le dicen sumatoria, la sumatoria, porque significa suma. Pero esa letra es una letra griega, se llama sigma. Sigma. Entonces, no es que usted va a decir X barra es igual a la sumatoria de X entre N. No, 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 no. Así no se aprende. Media aritmética es igual a la suma de la variable xy entre el total de datos. Eso es lo que dice ahí. Y así mismo se busca la media aritmética. Usted va a coger la variable, va a sumar todos los valores de esa variable, lo cuenta, por eso le decía, cuando usted forme la tabla de datos simple, cuente los datos antes de ordenarlos y cuéntelos después de ordenarlos. Porque si usted deja un número o pone uno de más, ya la media aritmética y las demás medidas van a quedar mal. Acuérdese que se lo decían aquella vez, cuéntelo antes y cuéntelo después para ver si usted lo tiene bien. Bien, ahí están las propiedades y nos vamos de una vez al ejemplo. Dice aquí, si la variable X representa la edad de un grupo de niños y toma los valores 8, 6, 7, 12, 8, 11. Miren lo que dice, ordenemos los valores, pero eso no debiera ni siquiera decirlo ahí, porque ya nosotros a esta fecha tenemos que saber que esos valores hay que ordenarlos si están desordenados. Entonces quedarían de la siguiente manera. 6, más chiquito es 6. 6, 7, 8, 8, 11 y 12 años. Ahí está. Esa es la tabla de datos simples. Acuérdense que esa tabla se forma cuando usted tiene menos de 29 datos. Ahí hay 6 datos. Entonces, la media aritmética, que es lo que nos interesa calcular, la media aritmética, pongo su nombre y pongo la fórmula. Y ahora voy a sustituir la fórmula. Recuerde, lo primero que usted tiene siempre que vaya a calcular una de estas medidas es poner su nombre y la fórmula, porque la fórmula es lo que usted va a llenar.
¿Y cómo se llena esta fórmula? Bueno, X barra es igual, media aritmética es igual a la suma de X. O sea, coja la variable y súmela. Súmela, coja su calculadora y súmelo, a ver cuánto da. $52. 52, eso es la sumatoria de XY. ¿Y cuántos valores son? 6. Entonces divida 52 entre 6. Dos cifras después del punto. 8.67. 8.67 años. Bueno, me va a quedar años, pero es años. Estoy en inglés. Años. Entonces, miren lo fácil que es el cálculo de esta medida. De esta medida. ¿Se ve? Bien. Entonces, vamos ahora a ver cómo se interpreta. ¿Cómo se interpreta? Mire qué fácil. Que la edad promedio de los niños es 8.67 años. Mire cómo se interpreta. Que la edad promedio de los niños es 8.67 años. Entonces, la palabra clave para usted interpretar esta medida, la media aritmética, es la palabra promedio después de la variable. Como es la edad promedio. Si fuera el peso promedio. Si fuera el tamaño promedio. Si fuera la distancia promedio. La velocidad promedio. La estatura promedio. El peso promedio. ¿Usted ve? Entonces, el promedio le continúa a la variable. Hay mucho cuidadito. Esta medida se interpreta con la palabra promedio y es en base a la variable. A la variable. Entonces, vamos a ver, ya ahí tenemos la media aritmética. Vamos a ver la mediana. Quiero que usted observe, antes de entrar al cálculo de la mediana, ¿qué es la mediana? La mediana, su nombre lo dice. La mediana es el medio. Es el valor que está en el centro. Acuérdense que estas medidas se llaman medidas de tendencia central. Entonces la mediana es el valor que está en el centro de los datos, en el medio de los datos, en el mismo medio. Por lo tanto, como está en el mismo medio, divide el conjunto de datos ordenados. Acuérdense que la tabla se ordenan los datos en dos partes iguales. Entonces, dice, la mediana es el valor central de la variable, es decir, supuesta la muestra ordenada en forma creciente, el valor que divide en dos partes iguales la muestra se llama mediana. Podemos decir que la mediana tiene, como usted observa en la gráfica, el 50% de los datos de la variable inferiores y el 50% de los datos de la variable superiores al valor que está en el centro. Cálculo de la mediana. ¿Qué pasa con el cálculo de la mediana? La mediana tiene dos fórmulas y todo va a depender de si n, el total de datos, n, el total de datos, es par o es impar.
Si es impar, hay una fórmula. Si es par, hay otra fórmula. Usted va a ver ahora el por qué. Mire, me voy a ir al ejemplo de la primera tabla. Mire aquí. Aquí está esta tabla. Si yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está la mediana? No voy a usar fórmula para el cálculo de la mediana, sino que en base a la definición, que es el valor que está en el centro y divide en dos partes iguales el conjunto de datos, en base a eso, yo quiero que usted me diga a mí, ahí en esa tabla, ¿dónde está la mediana? ¿Dónde está la mediana? ¿Podría En el decir? 8. ¿Cuál 8? En el 8. ¿Eh? En el primer 8. Mire, si usted coge el primer 8, apagando el micrófono, si usted coge el primer 8, observe que antes de ese primer 8 hay dos valores y después de ese primer 8 hay tres valores. Entonces, no es ese 8. Tiene que ser dos partes iguales. ¿Dónde está la mediana? En el segundo 8. Si usted coge el segundo 8, entonces habrá tres inferiores y dos superiores. Repito, la mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Los dos 8, profesor. Los dos 8 no pueden ser porque la mediana es una sola. Y vuelvo y hago la misma pregunta. ¿En dónde está la mediana? El 6 era. Que está muy lejos. Usted no sabe de lo que estamos hablando. Maestro, Dígame. para sacar la mediana ahí, yo considero que se debe hacer una sumatoria de todos los números y dividirlo entre la cantidad de números que hay. Esa es la media aritmética. Ah, bueno, entonces dividirlo entre 2. No. Escuche. ¿En dónde está la mediana? La mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Es decir, que en este grupo nadie puede dividirme ese conjunto de datos en dos partes iguales. Nadie. Apaguen el micrófono, por favor. Es 52 entre el número de datos. 6. Usted no está en clase. Usted no está en clase. Esa es la media aritmética, ya lo buscamos. Es la mediana. Mire lo que dice la mediana. Mire lo que dice la mediana. Vea lo que dice la mediana. Profe, Es el valor central de la variable. Ahí no hay 3. ¿De dónde sacó un 3? Es el valor central de la variable. Es decir, 52. el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Mírelo ahí. Entonces, ¿cuál es la mediana en esa tabla? 26, maestro. Ay, Dios mío, pero miren, en verdad que yo no sé cómo darle la clase a ustedes. Eso es increíble. Primer grupo que no sabe lo que es una mediana. Mire, la mediana es el medio, mire, ahí está la mediana, vea, cuente, 3 para un lado y 3 para otro. La mediana está en el medio de los dos 8. Pero eso es increíble, Dios mío. Santo Dios. Pero si me dice el primer 8, le digo, no es el primer 8 porque hay 2 inferiores y 3 superiores. El segundo, hay 3 inferiores y hay 2 superiores. Es el medio, la mediana es el medio. Mire el medio ahí. Y oiga la pregunta, ¿dónde está la mediana? En el medio de los dos 8. Ahí está la mediana, en el medio de los dos 8. Si es el valor del medio.
el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. La mediana está en el medio de los dos 8. Todavía no se entiende eso. Entonces, si yo quito el 12, ¿cuál es la mediana? El primer 8. El primer 8. Esa es la mediana. Si quito el 12. Entonces, observe si puede observar, deduzca si puede deducir que si el número de datos es par, ahí hay 6. El 6 es un número impar. La mediana estará en el medio de los dos valores que están en el centro. En el medio de los dos valores que están en el centro. Repártelo en partes iguales, 2 y 2, y quedan 2 en el medio. Entonces ahí se va a buscar el punto medio de esos dos valores. ¿Cómo se busca el punto medio? 8 más 8 igual dividido entre 2. Claro, va a dar 8 porque entre el 8 y el 8 está el 8. Pero si el número de datos es impar, la mediana usted podrá cogerla como el valor central de los datos ordenados. Y eso es lo que dicen esas fórmulas que están ahí debajo, que en vez de entrarle a la fórmula, lo que vamos a hacer es que la vamos a buscar por la definición. Si n es par, la mediana estará en el centro, en el punto medio de los dos valores que están en el centro. Si la mediana se va a buscar en una tabla de número impar, la mediana estará en el centro. Mírenlo aquí, otro ejemplo. N es par. En el primer conjunto de datos, esta variable aquí tiene 12 valores. Divídalo en dos partes iguales. 6 para un lado y 6 para el otro. Quedan el 9 y el 12 en el medio. ¿Qué es lo que usted va a decir? 9 más 12 igual dividido entre 2. 10.5. 9 más 12 igual dividido entre 2. 10.5 años, 50 años. En el otro, n es impar, 13 valores. Usted lo que va a hacer es que va a coger y le va a buscar el valor que está en el centro, que ahí se ve. Cuando n es impar, entonces el valor se ve directamente. Mire, 6 y 6. Y el 12 en el medio. Entonces la mediana ahí es 12. ¿Quién va a estar embromando con esas fórmulas que están ahí arriba? Sí se puede hacer directamente sin fórmula, por la definición. ¿Cómo se interpreta la mediana? Bueno, si usted observa la fórmula dice que la mediana tiene el 50% de los datos inferiores y el 50% de los datos inferiores. Vamos a coger el primer valor, que fue 10.50. Entonces, mire la interpretación ahí, que el 50% de esos datos, que hay que llamarle por su nombre, son inferiores a 10.50 años y el 50% son superiores a 10.50 años. Vamos a organizarlo ahora abajo en la interpretación. Que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50
50 años. Así se interpreta la mediana. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque como en la media aritmética se interpreta en base a la variable, o sea que la edad promedio, aquí no venga usted a decir que el 50% de las edades, el 50% de las personas del sujeto tienen la variable, tienen las edades, tienen edades. Tampoco se puede usar la palabra un ni una. O sea, usted no puede decir el 50% de las personas tienen una edad, porque no es una edad. Mire, ahí son 6 edades de un lado y 6 del otro. Entonces usted no puede decir una edad porque una edad es una constante. Y esos valores son diferentes. No es una edad, son 6 edades diferentes. Entonces, el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Si fuera el 12, es lo mismo. Lo único que usted va a hacer es cambiar el 12, cambiar el 10 por el 12. Y ahora mire, aquí en vez de 10.5, 12. 12, vea. El 50% de las personas tienen edades inferiores a 12 años y el 50% tienen edades superiores a 12 años. Entonces, la media aritmética es el promedio, la mediana es 50 y 50. 50 inferior y 50 superior. Vamos a la siguiente medida, que es la moda. La moda le dice a usted, es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta y le subraya el que más se repite. Mire, ahí no dice el que se repite, ahí dice el que más se repite. Es la única medida de centralización que tiene sentido estudiar en una variable cualitativa, pues no precisa de realización de ningún cálculo. Estas medidas no se calculan en datos cualitativos. Imagínense en el cuadro de los municipios. ¿Cómo usted calcula la media aritmética? ¿Cómo usted suma todos los municipios y lo divide entre el número de municipios? Eso no se puede. Pero la moda es la única que sí se puede. Porque el municipio que tiene mayor frecuencia es San Francisco de Macorís. Entonces San Francisco es la moda en los municipios. En el estado civil, la soltero es el que tiene más. Entonces, soltero es la moda en el estado civil. Pero dice, por su propia definición, la moda no es única. La media aritmética es una sola. La mediana es una sola. La moda puede ser una, puede ser dos, pueden ser más y puede ser que no haya moda en una distribución. Cuando son dos, se llama distribución bimodal. Cuando son más de dos, se llama distribución polimodal. Cuando es una sola moda, monomodal. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo para calcular la moda y la interpretación de la moda. Para la moda vamos a ver el mismo ejemplo que vimos con la media aritmética. Ahí están los datos ordenados. Recuerde siempre que si están desordenados, usted tiene que ordenarlos. Y aquí la moda es igual a 8 años. 8 años. El 8 es el único que se repite ahí. Pero ponga atención a lo siguiente. Mire. Si no hay un 8 ahí, ahí no hay moda. No se repite ninguno. No hay moda. No hay moda. Ahora bien, si por ejemplo hay otro 11, ahí habrían dos modas. El 8 y el 11. Y si hay otro 12, ahí habrían tres modas. El 8, el 11 y el 12.
Pero si hay otro 12, ahí solamente hay una sola moda, el 12. Porque la moda no es lo que se repite, sino el que más se repite. Yo espero que usted lo entienda. Entonces, cuando hablamos de la moda, es posible que no se repitan ninguno. Entonces, no hay moda, pero puede haber más de una moda. La interpretación de la moda es, asimismo, simplemente que la edad más frecuente de los niños es 8 años. 8 años. Que la edad más frecuente de los niños es 8 años. También usted puede decir que la edad que más se repite de los niños es 8 años. Esa es la moda. Pues mire qué fácil se calculan estas tres medidas. Y lo fácil también que se interpreta. La media aritmética, se suman los valores, se dividen entre todos los valores y se interpreta como el promedio. La mediana tiene que fijarse si n es par o n es impar. Si n es par, se suman los dos valores que están en el medio y se divide entre dos. El punto medio de dos valores del medio me va a dar la mediana. Y se interpreta como 50 y 50. Si es par, si es impar, entonces la mediana es el valor que está en el mismo centro. Vamos a ver los dos ejemplos de las dos tablas que hicimos cuando dimos la tabla de datos simples. La primera variable se refiere a la edad de 10 personas. Y ya esa tabla nosotros la formamos. Y ahí están los 10 valores, las 10 edades. La media aritmética es sumar esos 10 valores y dividirlos entre 10. Recuerde siempre que debe de contar antes de formar la tabla, ya que la tabla está hecha porque se la hicimos en la primera parte de la materia. ¿Cuánto da la suma? 172. No. ¿Se ve? Hay que fijarse. Hay que fijarse. 194. 194. Y ese 194 lo vamos a dividir entre 10. Y eso me va a dar 19.40 años. 19.40 años. La interpretación entonces será que la edad promedio de las personas es 19.40 años. Que la edad promedio de las personas es 19.40 años. Ahí está. Para buscar la mediana en la misma tabla, ¿qué debemos hacer? Ver primero si n es par o n es impar, pero por la media aritmética nos damos cuenta que son 10 datos, por lo tanto n es par, n es igual a 10. Y lo que hacemos es entonces que nos vamos a la tabla y buscamos, dividimos en dos partes iguales, la mediana. ¿Dónde está la mediana aquí? Entre el 18 y 20. ¿Qué valor está entre el 18 y el 20? 19. El 19. Entonces quiere decir que la mediana debe darnos 19. ¿Se ve? Mírelo ahí. 4 para la izquierda y 4 para la derecha. El 18 y el 20 están en el medio. Entonces la mediana es igual a 18 más
20. Eso va dividido entre 2. Dividido entre 2 Es igual a 19. tiene que dar 19. Entonces, ¿verdad? Igual a 19 años. Igual a 19 años. Vamos a ver la interpretación. La interpretación es que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 19 años y el 50% tienen edades superiores a 19 años. Acuérdese que usted no puede utilizar la palabra un ni una. O sea, usted no puede decir que el 50% de las personas tienen una edad inferior a 19 años y el 50% tienen una edad. No, la palabra una, quítesela de ahí, está prohibida. Y la palabra un también. Vamos a la moda. Miren la moda aquí. Aquí la moda, observe que el 15 está 2 veces, pero el 18 está 3 veces. Entonces no hay 2 modas, nada más hay una sola, que es el 18, porque es la edad que más se repite. Entonces la moda es igual a 18 años. Y la interpretación de la moda, usted sabe que es que la edad más frecuente de las personas es 18 años. Ahí está el primer ejercicio, el primer ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. Esta tabla también nosotros la hicimos en la primera parte de la materia, en el ejemplo 2 de la tabla de datos simples. Aquí la variable se refiere al gasto. Ahorita era la edad, ahora es el gasto de un grupo de estudiantes para ir a la universidad y toma los valores. Ahí hay 9 valores. La media aritmética, lo primero que pongo es su nombre, después pongo la fórmula y voy a llenar la fórmula. Vamos a sumar la variable X, a ver cuánto da. Sumando la variable. ¿Cuánto da? 1255. Eso no me entra. Si tú quieres, yo te mando mi código. A ver si a ti te entra, porque a mí no me entra. Perdón, ¿cuánto es? 1255. 1255. Y eso lo voy a dividir entre 9. N es 9. ¿Cuánto da? 139.44. 44 o 40. .44 me da. Bueno, si 44, ok. Bueno, en el otro grupo eso queda mal, pues me dijeron 40. 1255 entre 9. $139.4. Oh, porque es que yo sé que en la otra clase me dijeron que era 4 nada más, no 49, no 44. Es 4, profe. 139.4. Tienen que tener cuidado, ¿eh? Que mire, si usted hace eso, ya todo, ya esa media aritmética está mal y eso vale 2 puntos en el examen
final. Sí, pero 1255 entre 9 da 139.44. No es 4, es 44. 100 más 120 más 125 más 140 más 140 otra vez más 145 más 150 más 160 más 175, 1255 entre 9, 149, 139.44. Vamos a ver la interpretación. Mire, hubo alguien ahí, eso da 4444, que la edad, no, que el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad es 139.44 años. 44 pesos. Me quedó el año. Pesos. El gasto promedio de los estudiantes para la universidad es 139.44 pesos. Acuérdese que la media aritmética es el promedio. Vamos a la mediana. La mediana nos dice que n es 9, es impar. Por lo tanto, la mediana estará en el centro. Hay que buscarlo. El segundo 140. El segundo 140. Muy bien. Entonces la mediana es 140 pesos. Y su interpretación dice que el 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad. El 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad y el 50% tienen gastos superiores a 140 pesos. Acuérdese que la mediana es 50 y 50. El 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad y el 50% tienen gastos superiores a 140 pesos para ir a la universidad. Muchos se confunden y hacen la interpretación de la mediana mal porque se llevan del un y el una. Por ejemplo, el 50% de los estudiantes tienen un gasto. Olvídese del un y del una. Y otros que, como la media aritmética y la moda se interpretan en base a la variable, muchos tienden a decir el 50% del gasto. No es el 50% del sujeto, de los estudiantes, tienen gastos. El 50% de los estudiantes tienen el peso inferior o tienen pesos inferiores. No un peso. Así es que tengan cuidadito con eso. Y la moda, aquí, el único que se repite es el 140. Entonces la moda es igual a 140 pesos. La interpretación que el gasto más frecuente de los estudiantes para ir a la universidad
es 140 pesos. Ahí está. Así se buscan y se calculan estas tres medidas. En la plataforma están estos dos ejercicios. Esos dos ejercicios también están ahí. No lo voy a hacer. Si usted quiere lo hace. Si usted quiere lo practica. Pero antes de usted practicarlo, debe estudiar lo que se dio hoy. Debe estudiar lo que se dio hoy. Mire lo fácil que son estas medidas y lo fácil que son de interpretarlas. Apréndasela esta semana. Apréndase esas interpretaciones porque ya todas se interpretan así, no importa la tabla. La media aritmética es el promedio, la moda es lo más frecuente y la mediana 50 y 50. Apréndase desde ahora y ya usted se sabe eso por adelantado de estas medidas. Entonces, ya si usted se aprende eso, de los 45 puntos que tiene el examen final, ahí hay 9 puntos. 9 puntos ahí hay. Es decir, que dé por hecho esos 9 puntos. Apréndaselo esta semana. Si usted no lo aprende, entonces le va a dar difícil porque entonces, vuelvo y repito, en la próxima semana estaremos viendo estas mismas medidas, pero en la tabla de datos agrupados. Así que apréndase esta, haga los ejercicios, examínense, como yo siempre digo, mire a ver si lo hace bien, apréndaselo, las interpretaciones. El primer grupo es las estaturas de un grupo de estudiantes y el segundo es las calificaciones de un grupo de estudiantes también. Entonces, apréndase eso. Y ya mañana posiblemente esté la clase que viene la próxima semana. Debe copiar y estudiar bien, porque ya al ser en datos agrupados todo cambia. La fórmula de la media aritmética cambia, la fórmula de la mediana también, la fórmula de la moda también. Y le voy a mandar de tal manera que usted lo copie, le voy a mandar el significado, que son las mismas cosas que vimos ahorita, de qué significa cada partecita de la fórmula y además de eso, los pasos que se dan para calcular estas tres medidas. Si usted se aprende la teoría, lo práctico cae. Viene por añadidura, viene solo. Pero si usted no se aprende la teoría, no va a entender mucho explicándole así por así. Así que les aconsejo esas dos cosas. Salga de esto. Cuando yo digo salga, que se lo aprenda. Apréndase esas tres, mire lo fácil que son. Y después le dedica tiempo a copiar y a estudiar la parte teórica de las tres que vienen, que la voy a dejar en la plataforma. Cópiela tal y como está. Y hay que dejar el espacio para el desarrollo de las tres, que la vamos a ver en la misma tabla, pero la vamos a ver por separado. Después la juntamos. Así es que para la próxima semana tienen ese compromiso, ya que entre esta semana y la próxima, aquí hay 9 puntos y la próxima semana lo más probable es que hayan 16. Ya hay 25 puntos del examen final, o 9 y 9, 18 puntos. Pero como quiera que sea, está cerca de la mitad de los puntos que quedan. Así es que póngase en esto y nuestra clase por hoy he terminado. Si alguno tiene alguna pregunta, pues hágala ahora. Para los que entraron tarde, vuelvo a repetirle, a partir del próximo lunes, después de las 6:15, no le voy a dar entrada a nadie. Por más que usted mande solicitud de entrar, no le voy a dar entrada. La clase es a las 7. La clase es a las 7.
No es a las 7:30 ni a las 7:40. Es a las 7. Y yo le doy esos 15 minutos para que usted entre. Yo mando el link alrededor de las 7. Y eso es lo más rápido, entrar y ya, pa. A las 7:10 debiéramos empezar. Pero yo empiezo a las 7:15. Hoy empecé como a las 7:17 o 18 por ahí. Así es que, por favor, no se tome el chance porque esta clase no se puede faltar. Y es que cuando yo empiezo la clase, estoy en otra página, cuando estoy compartiendo y estoy trabajando, y esta pantalla no se ve. Entonces yo nomás siento el ruido en el oído de que alguien está solicitando entrar. Entonces tengo que salir de la otra pantalla para venir a esta y darle entrada. Entonces así no, se me va el hilo y cuando viene a ver un día de esto salgo de la otra y no se dan cuenta. Y hay que volver a entrar porque estoy compartiendo la pantalla y estoy en la otra pantalla. Entonces no, además estas clases no se pueden perder ni un momento porque, vuelvo y repito, todo va a salir en el examen final. No hay pregunta. Voy entonces a finalizar la grabación. Y